Ahora sí. Ese es por qué los historiadores no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Ahí tenemos muchos. La siguiente. La otra es diciendo de que la historia la escriben los vencedores. Bueno, los vencedores escriben una historia, pero los vencidos escriben otra. Aquí tenemos 3 ejemplos de cómo los indígenas vieron la conquista. La siguiente, otro ejemplo es como Concha, esposa de Miramón, Concha Lombardo, vio la guerra de Reforma, y finalmente como Calzadías Barrera, un villista que participó con Pancho Villa, vio la revolución. Ahora aquí, las primeras versiones clásicas de la historia es la liberal y la conservadora. Estas tienen la característica de que lo que es el héroe de una ideología resulta el villano de la otra. Hernán Cortés, que vimos ahorita, para los liberales significa la persona que vino a conquistarnos para ponernos al servicio de España, a que nuestra colonia fuera explotada por España. En cambio, Cuauhtémoc, el joven abuelo, fue el que defendió su patria, a pesar de su juventud, tomó decisiones muy adecuadas, trató de hacer alianzas, etc. En cambio, para los conservadores, Cuauhtémoc fue un cacique que no, odiado por los pueblos vecinos, y que por lo tanto nada podía hacer, porque además los indios estaban en la edad de piedra, por lo tanto no tenían ninguna civilización. Y Cortés es el padre de la nacionalidad, de tal manera que México existe gracias a que Hernán Cortés unió a una serie de pueblos que estaban en guerra entre ellos mismos, que no se querían, y que por lo tanto, de no ser por Hernán Cortés, no hubiera México. Bien, la siguiente. El otro ejemplo es obviamente el de Benito Juárez, el de la independencia, Hidalgo e Iturbide. Para los liberales, Hidalgo es el padre de la patria, la persona que vio la necesidad de la independencia, que ofrendó su vida por la patria. En cambio, para los conservadores, es un personaje asesino, destructor, que de nada sirvió lo que hiciera, sino para destruir, porque al año y medio fue derrotado y por lo tanto fue un fracasado. En cambio, Iturbide, para los liberales, es la persona que aprovechó una coyuntura y utilizó y consumó la independencia, pero para su propio beneficio, de tal manera que, en cambio, para los conservadores, Iturbide es el libertador de México, la persona que sin crueldades, sin destrucción, logró consumar la independencia, y que se hizo emperador, es efectivamente lo que merecía en razón del gran servicio que le hizo a la patria, y que si lo hubiéramos dejado gobernar, México fuera un país de primera importancia. Bien, el otro ejemplo es el de Benito Juárez, que lo vemos en la siguiente, comparado con Miramón y Maximiliano. La siguiente. Benito Juárez, para los liberales, es el indio que, aprovechando las nuevas libertades que había, te brincaste 2, que aprovechando las nuevas libertades que había, ahí resultó que logró superarse a sí mismo, siendo un ejemplo de superación personal. En cambio, Miramón fue un personaje brillante, un militar destacado, pero que pretendía conservar los privilegios ordenados por España que le impedían el progreso. Maximiliano fue un hombre bien intencionado, pero con su falta de conocimiento del medio y las presiones que recibía de Francia, nunca hubiera podido gobernar adecuadamente. En cambio, para los conservadores, Juárez fue una persona que fue una marioneta de los Estados Unidos, que si logró triunfar, solo fue por el apoyo de ese país,
y no porque el pueblo mexicano lo quisiera. Miramón es el joven macabeo, el mejor militar que ha tenido México, y Maximiliano es la persona adecuada para gobernar un país como México, que estaba acostumbrado a la monarquía. Bien, a partir de Porfirio Díaz, que irónicamente es de los pocos dictadores liberales que hay, y curiosamente fue una tesis que escuché en Brasil, eso le permite que no sea tan drásticamente el juicio entre liberales y conservadores. De una manera general es más admirado por los conservadores que por los liberales, pero hasta ahí va diluyendo la diferencia entre liberales y conservadores. La siguiente. Posteriormente tuvimos el problema de la cristiada. La siguiente. Ahí vemos cómo se enfrentaron Monseñor del Río, que para la cristiada, para los liberales, fue el ejemplo de que intentaron someter la iglesia a las leyes de México, que nada tenía en contra de la religión, y la mejor prueba es que al terminar la cristiada, México siguió siendo tan católico como siempre. En cambio, y la iglesia lo que pretendía era conservar el poder económico que tenía. En cambio, para los conservadores, Calles fue una persona que por problemas psicológicos creció odiando a la iglesia y pretendía acabar con ella. En cambio, Monseñor fue una persona conciliadora que siempre trató de buscar el bien para todos los mexicanos y que lo único que quería era practicar su religión. Muy bien, continuamos. Podemos decir que la siguiente. En estas corrientes hay dos libros clásicos. El primero que vemos a la izquierda es La Historia de México, escrita con J por don Lucas Alamán. 5 gruesos volúmenes de más de 500 páginas cada uno que publica el Fondo de Cultura Económica y que la podemos obtener. Esa es la base de la historia conservadora, aunque se acaba más o menos por 1940. Ni siquiera llegó a la guerra con Estados Unidos, o más o menos con la guerra con Estados Unidos. Por el bando liberal tenemos como clásico El México a través de los siglos. Ese libro también son 5 gruesos volúmenes en un formato un poco incómodo para leerse, pero tuvo la suerte de que fue comprada por la editorial Cumbre, filial de la Casa Jackson, y eso permitió que fuera vendido por agentes de tal manera que adorna muchas bibliotecas, aunque dudo mucho que lo hayan vendido. Esa incomodidad para leerse de un libro tan grande ha permitido que se hicieran diferentes formatos más pequeños o más delgados que facilitan su lectura. Aunque dicen que es una manipulación del gobierno, indiscutiblemente que fue de iniciativa privada la que lo vendió y nunca el gobierno. Irónicamente, Lucas Alamán es vendido por una editorial del gobierno. Continuamos. Bien. Conforme fue pasando el tiempo, se fueron diluyendo esta idea. Incluso yo pensaba que el masón come curas y el cura antijuaristas tendían a desaparecer, cuando de repente apareció don Carlos Abascal Carranza, Carlos María Abascal Carranza, que resulta que tiene varios libros, entre los cuales uno de ellos se llama Juárez Comunista. He tratado de conseguirlos, pero nunca fue posible. Él se hizo famoso como secretario del Trabajo de Vicente Fox, que dicho sea de paso, trató de modificar la historia, de presentar otra, y no le fue posible por la gran oposición que encontró. Continuamos. Bien. Ahora vamos a ver la siguiente tendencia de nuestra historia. Allá a principios del siglo XX, todavía con el régimen porfiriano, un ingeniero, Francisco Bulnes, escribió gruesos libros
con títulos muy sugerentes. Las grandes mentiras de nuestra historia, que es el que está a la extrema derecha y que no se le ve el título. El verdadero Juárez, que está en medio. Y también el verdadero Díaz. Esto vemos que es una característica de los... Ellos tienen dos características, los que escriben este tipo de historia. Uno, todo lo que comentan es negativo. Nunca vemos algo positivo, un hecho que tengamos que enorgullecernos, porque puras traiciones. Incluso acabo de leer a uno de estos comentadores, el señor Alejandro Rosas, que dice, cita a José Portillo y Weber, que dijo que en México tenemos 12 Judas y ningún Jesucristo, puros traidores. Y esto lo encontramos en los siguientes comentadores. Continuamos. La siguiente. Sí. Aquí tenemos tres de esos comentadores, de los más conocidos. Francisco Martín Moreno, que tiene más de una docena de libros, y el solo título nos revela: mitos de la historia de México, México traicionado, México crucificado. En pocas palabras, todo el pobre México, no sé cómo logra existir con tan malos mexicanos como tenemos. El siguiente, tenemos a Miguel Zunzunagui, otro personaje por el mismo estilo. Y finalmente nuestro amigo Armando Fuentes Aguirre Catón, muy buen escritor, que precisamente escribió sobre la clásica contradicción que tenemos. Además tiene 4 o 5 libros más de historia, de Santa Anna, de Porfirio Díaz, etcétera. Pero además de que muy bien escrito, de que vale la pena leerlo por lo bien que escribe, sin embargo, en el caso de Juárez y Maximiliano es una persona tan bondadosa, con tantas virtudes, con tanto amor a México, que fue una desgracia el que Juárez hubiera triunfado, ya que una persona como Maximiliano era lo que México necesitaba. Pero continuamos. Bien. Durante la Revolución se escribieron, o mejor, se escribieron libros por los protagonistas, por lo tanto, tienen la pasión del bando al cual pertenecieron. Tenemos los hechos reales de Calzadías Barrera, que fue villista, como ya mencionamos, de Manuel W. González con Carranza, que estuvo precisamente con Venustiano Carranza, y finalmente los 8,000 kilómetros en campaña de Álvaro Obregón, que estuvo con él mismo, ¿verdad? Ese simplemente anotaba puros autogoles, ¿verdad? Pues simplemente él, la persona más brillante, de las más brillantes de la revolución. Muy bien, continuamos. Bueno, esta corriente es tan atractiva que hasta personas de gran prestigio, académicos, precisamente como el señor Crespo, escribió un libro contra la historia oficial, porque es otro de los temas preferidos de ellos, ¿verdad? En contra de la historia oficial, que según ellos son puras mentiras. Pues bien, este libro habla, aunque según él es para proponer una historia mejor, lo único que habla es que el 5 de mayo no tuvo ninguna importancia, porque lo que se debe tomar en cuenta es el resultado final, y según él, citando a Francisco Bulnes, el resultado final fue que triunfaron los franceses. Su ceguera le impidió ver 2 años después para haber visto que los que realmente triunfamos fuimos los mexicanos, pero es la forma como ellos ven la historia, como ellos la quieren ver. Y así como esa tiene muchas otras, que los españoles cosían a los indios para utilizar la grasa, ¿verdad? Y utilizarla para limpiar sus armas y cosas de esas que yo no veo que nada tengan que ver con la historia oficial, pero sin embargo, vuelvo a repetir, son personas brillantes, destacadas, académicos, pero
que caen en la tentación, porque además venden muchos libros. Ya dije que Martín Moreno tiene una docena, Tsunagi también, Alejandro Rosas también, etcétera. Continuamos. Bien. Los que comentan la historia tienen tres palabras preferidas. Uno es mitos. Aquí tenemos 3 libros donde hablan precisamente de mitos. Y si los ven, uno de los mitos, los niños héroes no eran niños, porque ya tenía 18 años algunos de ellos, y es la edad en que todos los ejércitos reclutan a los soldados, ¿verdad? Y situaciones de argumento de ese tipo. Otro es verdadera. Les voy a contar la verdad. Y finalmente el otro que acabamos de ver es que la historia oficial son mentiras, que hay que una historia verdadera. Continuamos. ¿Qué dice, maestro? Gusto saludarle. Continuamos. Tendencia es lo que pudiéramos llamar historia académica. Esto surgió de que en el primer mundo aseguran que toda universidad debe tener 3 funciones sustantivas. Es el anterior, estamos en la diapositiva anterior. Esas 3 funciones sustantivas es crear el conocimiento, que se le llama investigación, enseñar ese conocimiento, que se le llama docencia, y difundir ese conocimiento, que le llaman extensión. Aquí tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y el Colegio de México, que son 2 de las instituciones que sí cumplen con esas 3 funciones, pero que en general no son muchas porque se dedican a la docencia, sobre todo las universidades particulares, ¿verdad?, que abundan. Bien, estas universidades normalmente nunca publican historias generales, siempre publican ensayos particulares, de tal manera que eso impide, ¿verdad?, que tengamos conocimiento de historias más objetivas. Sin embargo, continuamos a la siguiente. El Colegio de México ha escrito 2 historias, una llamada Historia Mínima de México en 2 ediciones, la primera muy pequeña, alrededor de 100 páginas, y la siguiente como de 250 páginas, la siguiente edición. Seguimos con la siguiente diapositiva. La otra es la Historia General de México y la Nueva Historia General de México. Libros como de 1000 páginas, 800,000 páginas. Pero el problema que tiene la historia académica es que los investigadores se consideran una especie de raza especial que utilizan muchos tecnicismos dizque para darle validez, y el resultado es que para el público resulta aburrida. Estas historias se han vendido porque las requieren de texto, no porque sea agradable leerlas, y si lo dudan podemos compararla. No conozco otras historias generales académicas más que estas, a pesar de los muchos libros publicados. En cambio, ensayos sí tenemos en abundancia, biografías, etcétera, ¿verdad? Pero esa es la historia académica. Continuamos. La siguiente. La siguiente diapositiva. Muy bien. El hecho de que sea historia académica no significa que no tengan compromisos ideológicos. Este es un francés, Christian Duverger, que escribió la última y magnífica biografía de Hernán Cortés, 2 volúmenes de más de 300 páginas cada uno. En el que vemos a la izquierda se le llama La Espada, donde relatan propiamente la biografía de Hernán Cortés, y a la derecha vemos el otro que le llama La Pluma, que se refiere a Cortés escritor, un tema no tratado por nadie que yo sepa, y se avienta la puntada, nada menos, para mí al menos, de que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo
en realidad le escribió Hernán Cortés. Bien, para aquellos que lo quieran creer. Además, como prueba de esos sesgos ideológicos, está que uno de los problemas que tuvo Hernán Cortés es que murió su esposa, doña Catalina Juárez, alias la Marcaida, y por ese motivo fue demandado por la familia de la Marcaida, sometido a juicio, que nunca se absolvió porque los juicios españoles nunca terminaban, y Duverger no lo cita, simplemente en su biografía, la Marcaida nunca murió, ¿verdad? No, nunca le pasó nada. Eso quiere decir que por más que el libro esté de acuerdo o en contra de lo que pensamos, siempre debemos tener una actitud crítica, porque consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros tenemos compromisos con los cuales queremos continuar, queremos seguir. ¿Continuamos? La siguiente. La siguiente diapositiva. Bueno, otro problema que hay es cuando vemos las historias de diferentes países. Aquí vemos una historia de Inglaterra y una historia de Francia que no he leído, ¿verdad? Pero que normalmente hasta hace que será unos 20, 30 años, cuando los ingleses se referían a Napoleón, se referían como un déspota, sanguinario, cruel, dictador. En cambio, para los franceses representaba su mejor héroe. Hace también unos 15, 20 años celebraron el triunfo de la batalla de Trafalgar por Horacio Nelson y entonces invitaron a Francia a que lo festejara. Pues cómo iban a ir los franceses, ¿verdad? Bueno, por este motivo, continuamos la siguiente, resulta de que la Comisión Europea nombró el Mercado Común Europeo, la Unión Europea, convocó a los historiadores a que hicieran una historia que fuera aceptable por todos los países, principalmente Francia, Alemania, Inglaterra, que es donde existían los mayores conflictos, de que el héroe para uno es el villano para el otro, y han tenido éxito. Por eso, hace tiempo que sueño con que los niños, principalmente de Estados Unidos y México, en la cual podemos agregar Canadá, que supuestamente es socio, puedan leer la historia de la invasión de Estados Unidos a México en el mismo libro. Se trata de adaptarnos para que sea aceptable para todos, pero nuestros vecinos son tan soberbios que hasta aseguran que nosotros somos los que los estamos contaminando del COVID, ¿verdad? Pues hay que esperar, pero sin embargo hay que insistir de tal manera que algún día podamos ver algo. Y además también debemos hacer lo mismo con Guatemala, que a veces quizá la vemos tan pequeña que no nos interesa, pero que también tenemos formas diferentes de ver, sobre todo el caso de Chiapas, y que vale la pena reunirnos, ponernos de acuerdo y hacer historias que sean aceptables para ambos. La siguiente. Bueno, gracias a Internet tenemos nosotros diferentes versiones, comentarios, etcétera, de la historia. Por ejemplo, si vemos en el portal de la Sociedad de Historia, nuestro amigo Héctor Pérez Gutiérrez tiene estos dos. Primero, el de Juárez. Qué bueno sería que nos dieran pruebas de cuáles fueron esas 4 veces que intentó vender a México, ¿verdad? Pero no, simplemente lo dicen. El otro es un artículo más largo que mucho me gustaría que lo comentáramos ahorita, porque ese sí me dediqué a contestar cada párrafo, donde vemos que las afirmaciones que hace una señora Goicoechea son falsas. Por ejemplo, Porfirio Díaz pagó la deuda externa y el que nada debe, nada teme. Si nos podemos saber, por ahí encontramos a una persona que decía que en 1905 debíamos 350 millones y en 1910 debíamos algo así como 500 o 600, de tal manera que no solo sí debía dinero, sino que en los últimos 5 años aumentó un 80%.
Y así muchas otras cosas que podemos decir de Porfirio Díaz, y termino diciendo, oye, Porfirio Díaz tiene muchas cosas verdaderas para las cuales lo podemos defender. Qué ganas de decir mentiras. Otra de las afirmaciones que hace al principio, en este párrafo que está en el portal de historia y que me gustaría que lo vieran, es que dice que voy a decir la verdad. Pero es la verdad porque lo dice ella, no porque tiene ningún apoyo documental de ningún otro tipo. Simplemente lo dicen y muchas personas lo creen. Precisamente, mi abuelo tenía la costumbre de que antes de dormir, mis tías le leyeran algún libro de historia, casi siempre de la revolución en que él participó. Pero cuando supo de los libros de Bulnes, él los andaba recomendando. Nunca los leyó, nunca supo lo que decían, pero consideraba que el verdadero Juárez es el que decía Bulnes. Cómo las personas se dejan llevar. Ahora el problema más importante es qué hacer. Vamos a ver la siguiente. Yo creo, siempre he pensado que muchos adultos creen que los niños son tarados y que si no les hablamos de sexo, nunca van a saber lo que es sexo. Que si no les hablamos de historia o de los defectos de un personaje, nunca lo van a creer. Yo creo que los niños son más listos de lo que nosotros pensamos. Y creo que en los libros de texto, cuando se habla de un personaje, debe decírseles, mientras los liberales pensamos estos, hay un grupo de mexicanos que piensan lo contrario. Por ejemplo, en el caso de Hernán Cortés, que ponemos de aquí ejemplo, que mientras unos piensan que Hernán Cortés vino a conquistar a México para el servicio de España, para ser una colonia española, otros piensan que vino a construir un nuevo país, una nueva nacionalidad, y que por lo tanto eso se lo debemos a Cortés. Yo creo que nada pasa porque los niños desde tercero o cuarto año, desde que tienen ya 10, 11 años, van a saber que tenemos diferentes formas de interpretar la historia y que sepan que también existen comentadores de la historia, ¿verdad? Que por lo tanto hay que tomarlos con pinzas porque lo que dicen es lo que se les ocurre, generalmente plagian y no son capaces. Precisamente Pedro Salmerón, uno de los pocos historiadores que relata esto, que se refiere a esto, le llama falsificadores de la historia, precisamente por la forma que utilizan. Bien, eso es nuestro criterio y mucho me gustaría, ¿verdad?, saber las opiniones de los demás, porque precisamente creo, otra de las cosas que se me había olvidado decir, en la única escuela, el único texto que yo conozco que trata diferentes tipos de historia, cómo se escriben, historia económica, historia positivista, historia de los anales, es el que llevaban de texto del Colegio de Bachilleres. Pero habla nada más de las tendencias europeas. ¿Por qué no hablar de las nuestras, las que estamos viviendo? Yo creo que eso debemos hacer precisamente para conocernos mejor. Muchas gracias. Muy bien.